Tras los preparativos y la presentación de los equipos que se producía en la Plaza Mayor salmantina, a las 10:30 de la mañana, los representantes corporativos y en concreto el presidente de la Diputación, Fernández Mañoco, procedía al corte de la cinta que daba lugar a la disputa ya de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a Salamanca. No sería la salida real que se efectuaría unos kilómetros más tarde, unos minutos más tarde, pero era el primer pedaleo de los integrantes de esta serpiente multicolor que durante los próximos días va a recorrer la provincia salmantina. Ahí estamos viendo a los ciclistas, a los corredores, entre otros, del Salamanca Patrimonio de la Humanidad, dirigiendo ya su bicicleta hacia la Gran Vía, donde ya los estamos viendo. Es el momento más tranquilo, el momento en el que hay lugar para bromas, para diálogos y para ir pensando un poquito en este caso, 155 kilómetros y 200 metros que tenían por delante y que iban a recorrer. Una etapa, como ya hemos comentado, que iba a estar marcada, todavía no se sabía, aunque se podía intuir, por el fuerte viento, primero de cara y luego de costado, que iba a azotar a los corredores de este pelotón. Ahí los estamos viendo circular ya por el paseo de Canalejas, prácticamente a la altura del puente Enrique Esteban. A partir de ahí se giraría hacia la localidad salmantina de Tejares, donde con pie a tierra se iba a dar salida a esta primera etapa. Ahí estamos viendo al dorsal número 22, Alberto Sanchedrián Torres, corredor del Salamanca Patrimonio, un equipo que evidentemente se tiene que dejar notar en esta Vuelta a Salamanca, no en vano es el equipo de casa y que se ha dejado ver durante los primeros kilómetros de esta primera etapa. Bien, ahí ya están los corredores alcanzando el kilómetro cero, donde se iba a proceder a esa salida ya oficial de la etapa, que iba a tomar rumbo hacia Larraz, Barbadillo, Calzada de Don Diego, Quejigal, Vecinos, La Torre, para llegar al primer punto caliente de esta prueba, que era el sprint especial de Tamames. Kilómetro cero, ahí está la salida real de esa primera etapa y los escarceos que no iban a tardar absolutamente nada en producirse. Ha sido precisamente una de las características principales de esta primera etapa, los continuos saltos, los continuos intentos de los corredores porque la escapada suya fuera la buena, aunque han sido muchas y prácticamente ninguna, solo la última, la acertada. Hubo grupos, y lo veremos a lo largo de este resumen, que llegaron a alcanzar ventajas de hasta 2 minutos, pero todas ellas fueron abortadas en una etapa que ya decimos fue realmente complicada por el viento y sobre todo cuando este pegó de costado, por el costado izquierdo, fue por el que más se quejaron y del que más hablaron los integrantes de este pelotón. En unos instantes vamos a ver ya el primer salto de esta prueba, salto que va a protagonizar el dorsal número 121, Rubén Martínez, un corredor del Coimpol. Ahí lo estamos viendo, por la derecha. Es el primer salto de la jornada, apenas se llevaban kilómetro y medio, 2 kilómetros,
cuando ya teníamos desatadas las primeras hostilidades de la etapa. Poco a poco Rubén Martínez iba abriendo hueco, iba abriendo también diferencias no demasiado importantes o notables, pero bueno, manteniendo cierta distancia con el grueso del pelotón, que evidentemente esto no había hecho más que comenzar. Se mostraba tranquilo y marchaba a un ritmo más bien relajado. Así sería durante los primeros kilómetros de la prueba, porque más o menos hasta la mitad de la carrera el ritmo que iban a llevar, que iban a marcar estos corredores, se iba a situar en los 36 kilómetros hora e incluso menos, marcando así el horario más lento previsto por la organización. Se producían las últimas pedaladas en solitario de este corredor, Rubén Martínez, porque poco tiempo después dos corredores, dorsales 104 y 21, le iban a dar caza. Uno de ellos con especial interés para el ciclismo salmantino, Iván Rodríguez, el hombre, ahí lo tenemos, del Salamanca Patrimonio de la Humanidad, que iba a intentar la aventura en solitario y que tendría en su cabeza un claro objetivo: llegar escapado, aprovechándose también del trabajo de sus otros dos compañeros, al sprint especial de Tamames, y a partir de ahí intentarlo, pero evidentemente siendo consciente, como él mismo reconoció al final de la etapa, de sus posibilidades. Ahí estamos viendo los continuos saltos, corredores del equipo de Burgos, que se ha mostrado hoy, este Burgos Monumental, también especialmente activo. Un Burgos Monumental que es el legado de la Cropusa, equipo que ha dado grandes jornadas de ciclismo en esta Vuelta Ciclista a Salamanca en anteriores ediciones. Paso de un pelotón agrupado pero también estirado, y que ya empezaba a sentir el viento que en este momento daba de cara y que hacía pues esa marcha relajada y tranquila, teniendo en cuenta que todavía quedaban muchos kilómetros por delante y por disputar. No obstante, los escarceos no se iban a dejar de producir y los ataques iban a ser continuos en busca de poder dar caza a esos tres hombres que marchaban por delante: Iván Rodríguez, Raúl Garnelo y Miquel Clamor, los tres de equipos castellano-leoneses, Salamanca Patrimonio, Zamora Paisaje Natural y Burgos Monumental. Este era el momento en el que Jesús Herráez, corredor del Burgos, ahí lo tenemos, daba caza al primer jugado de la jornada, Rubén Martínez. Ambos llegarían a sacar una diferencia de en torno a los 46 segundos a la cabeza del pelotón, pero como puente ya venían Iván Rodríguez y Raúl Garnelo, con lo cual el agrupamiento de estos parecía inminente y finalmente pues se acababa produciendo. Estaban los perfectos relevos y la cooperación que existía entre los dos corredores. De cualquier manera, su esfuerzo no iba a ser recompensado con mayores logros, porque serían corredores que no tendrían mayor protagonismo en esta primera etapa de la Vuelta. Ahí estamos viendo ya también el movimiento que se producía en la cabeza del pelotón, corredores intentando dar caza y por lo tanto acelerando el ritmo
de ese grueso del pelotón que, vuelvo a insistir, seguía marchando a un ritmo tranquilo. Que saltaban del pelotón, un Plastiner, dorsal 113, un corredor del Saunier Duval, Porcelanatos, en fin, todos querían estar en los puestos cabeceros y tampoco dar demasiada ventaja a los hombres que marchaban, que seguían circulando por delante, para entre todos pues disputarse el sprint especial de Tamames, que era el primer punto caliente de esta primera jornada. Ya los Banesto también se dejaban notar. Por cierto, gran trabajo de equipo el que ha realizado hoy el Banesto. Incluso cuando concluía la etapa se hablaba de poca confianza en uno de los hombres que había saltado en uno de los puntos del recorrido. Se había metido en una escapada y el Banesto había tirado, pero bueno, otros equipos habían metido hasta 2 o 3 corredores en esa escapada y por tanto de lo que se trataba era de reforzar. Ahí tenemos el salto de un hombre que iba a ser también protagonista pocos kilómetros más tarde, el Banesto Jorge Ferrio Luque, un hombre que salió del pelotón con fuerza, que llegó a esas primeras posiciones y que iba a contactar con los hombres que marchaban por delante y que ya empezaban a afectarse por ese viento de cara que en esta terrible recta, con ese viento, se planteaba. Ahí está Jorge Ferrio dando ya caza y ya decíamos protagonista poco después por una caída de la que, como buen ciclista voluntarioso como lo son todos, salió con garra y con coraje. Ahí está Jorge buscando el abanico para acabar de contactar y conseguirlo finalmente. Ya lo vemos con Rubén Martínez y con Jesús Herráez Isabel, el corredor del Burgos Monumental. Los tres iban a ir hacia adelante, los tres iban a abrir hueco, pero desde atrás los ataques iban a ser numerosos, como ha sido la tónica de la jornada, y no iban a ser demasiados los kilómetros en los que estos tres hombres iban a andar en solitario y a seguir buscando la aventura. Ahí seguimos viendo movimientos también muy activos a lo largo de la etapa. Han estado los corredores de ese maillot verde del Aresa Seguros, y metieron algún corredor también en alguna de las escapadas que se han producido, numerosas, vuelvo a insistir en ello, a lo largo del día. Ahí está el pelotón, algo más acelerado en su ritmo. Iván Rodríguez, que marchaba por aquel entonces tranquilo, ahí en medio del pelotón, pero que empezaba ya a planear su marcha, su fuga, para hacer algo importante en el sprint especial de Tamames. Pelotón compacto, estirado, sin una estrategia clara en cuanto a equipo se refiere a la hora de tirar o de querer controlar, y ahí está el momento en el que se producía esa caída. El hombre en principio más afectado era Jorge Ferrio, una caída que no tuvo mayores consecuencias y que afortunadamente se solucionó sin mayores problemas. Está uno de los dos
conductores de la organización ayudando a Jorge Cerrio. Estos dos Iberdrolas tampoco tuvieron ningún tipo de problemas, más sus bicicletas a las que tuvieron que cambiar la rueda, pero ya decimos, afortunadamente no pasó nada más y todo fue producto de un camión que estrechaba la calzada. Ahí está el dorsal número 1 de esta Vuelta Ciclista Salamanca, su rodilla afectada, pero con coraje, con ganas, continuó y siguió evidentemente dando mucha guerra a lo largo de los kilómetros que restaban. El ritmo ya definitivamente se había acelerado, ya empezaban todos a buscar posiciones para en cualquier momento intentar la escapada, intentar la aventura en solitario y sobre todo estábamos viendo a los hombres del Plastimer en esas primeras posiciones, hombres también del Aresa Seguros o del Burgos Monumental, los más interesados parecía en acelerar el ritmo, un ritmo que también podía concebir o hacer concebir el que fuera más difícil saltar del pelotón, con lo cual durante unos kilómetros estuvo más controlado el tema del día, lo que fue el tema del día, que fueron los continuos escarceos. Y prácticamente ese es el punto en el que empezamos a encontrar lo más atractivo de cara al ciclismo salmantino, porque ahí va a empezar la particular y para nuestras apetencias y deseos corta aventura de Iván Rodríguez, el corredor del Salamanca Patrimonio de la Humanidad. En un principio son escarceos que simplemente estiran el pelotón, pero ahí estamos viendo a Iván junto a otros compañeros estar muy bien colocados, muy bien metidos en el ritmo del pelotón para intentar su aventura. Unos poco más tarde se conseguiría. El viento terrible en esos momentos de costado que empezaba a pasar factura y el pelotón súper estirado, no en fila, pero prácticamente que afrontaba algunos de los repechos que ya daban pie a llegar pues, a localidades como Robliza de Cojos o Matilla de los Caños. Bueno, pues ahí ya está Iván Rodríguez. Esa es la primera escapada seria de la jornada, acompañado del corredor del Burgos Monumental Mikel Clamor y del corredor del Zamora Paisaje Natural Raúl Garnelo. Poco a poco iban a ir abriendo diferencias respecto al grueso del pelotón. El primer hombre que lo intentó y el que empezó a imponer un ritmo muy serio, muy fuerte, fue Raúl Garnelo, el corredor del Zamora. Ahí lo tenemos en pantalla, que primero lo intentó en solitario, evidentemente, pero que luego buscó la colaboración de esos otros dos hombres que venían por detrás, y esa colaboración existió. Bueno, pues ahí está el momento en el que se pasa por el sprint especial de Tamames. En primera posición, el salmantino Iván Rodríguez, que ha sido el hombre que se han fundado el primer maillot de los sprints especiales. Mañana partirá como el líder de esta clasificación. Un sprint apretado, pero en el que se impuso la buena condición física de Iván ante Raúl Garnelo, que fue segundo, y Mikel Clamor, que cruzó la línea en tercera posición. Por aquel entonces la escapada parecía buena, eran ya 2 minutos y 5 segundos en lo que aventajaban estos tres hombres al resto del pelotón, que empezaba ya a partirse. No obstante, en esas primeras rampas, Iván Rodríguez lo empezaría a pasar bastante mal. Aguantó el ritmo, sobre todo del hombre de el Burgos Monumental, de Mikel Clamor, pero poco a poco iría perdiendo fuerzas. Y de detrás irían llegando otros hombres que también abrirían hueco respecto a este pelotón y que llegarían a contactar kilómetros más tarde
con los 3 de cabeza, haciendo un grupeto de 6 hombres. Pelotón estirado a lo largo de la calzada. Difícil, por cierto, también el paso de los vehículos de prensa y los más importantes, los vehículos de los equipos, que bueno, durante algunos instantes tenían que pasar para asistir a sus corredores y se hacía realmente difícil. Eso sí, la organización ha sido prácticamente, podríamos decir, perfecta y no ha habido ningún tipo de mala noticia, cosa que siempre, por supuesto, desde aquí vamos a celebrar. Bien, pues ahí está el discurrir de estos hombres, de estos 6 hombres que habían conseguido estar en la punta del pelotón, en la punta de la carrera: Alberto Fernández, Joaquín Soler o John Dorica, y los citados Iván Rodríguez, Raúl Garnelo y Miquel Clamor. Estamos ya en las rampas de bajada de Sequeros, la carretera que se empinó hacia abajo, una bajada sinuosa, rápida, una bajada en la que desgraciadamente se iba a quedar Iván Rodríguez, el salmantino, que desde luego contentos debemos de estar por ese primer puesto en el sprint especial, en ese primer punto caliente de la jornada. A partir de ahí había cumplido con su trabajo y eran estos otros 5 hombres los que intentaban la aventura y los que afrontaban el camino hacia el puerto puntuable de la jornada, puerto de segunda categoría que estaba instalado en la localidad de Valero. El grupo también había acelerado, por cierto, por atrás su ritmo en esa bajada, y a pesar de la mala carretera y la caza iba a ser efectiva. En pocos kilómetros los corredores, estos hombres, iban a ser alcanzados por el grueso del pelotón, que definitivamente había impuesto ritmo de caza y había conseguido, lo iba a conseguir en unos instantes, la caza. Ya vemos imágenes, por lo tanto, del grueso del pelotón. Prácticamente todos los hombres iban ahí, aunque luego iban a irse descolgando hombres de tal manera que hasta en la línea de meta se contaban 8, 10, bastantes grupos. Bien, estas son las primeras imágenes del ataque al puerto de Valero. Ahí están esas primeras rampas en las que los corredores que lucharán seguramente por la clasificación de la montaña empezaban ya a apostar por sus posibilidades. En el comienzo del puerto de Valero, en San Miguel de Valero, saltaban Suescun, Martín Garrido, Lucía y Báncora, corredores que marcharon en solitario durante los primeros kilómetros y prácticamente durante toda la ascensión de este puerto de segunda categoría de Valero. Un puerto no demasiado exigente, pero bueno, ahí están, por lo menos carretera algo más empinada de lo que se había visto hasta entonces, y una carretera algo más exigente, bastante más exigente. Pero cuidado, teniendo en cuenta que la anterior había sido también exigente por el tema de viento. Estamos en las últimas rampas de ese puerto de Valero y ahí está el paso. En primera posición, Martín Garrido, corredor del Alcosto. En segunda posición, Saúl Morales, también del equipo del Alcosto, el conjunto madrileño. Y en tercera posición, el corredor del Coimpol, Alberto Báncora. Para el final de la etapa, kilómetro 118, cuando estos corredores que habían pasado en primer lugar iban a ser neutralizados.
En el kilómetro 127 de recorrido se situaba la meta volante de Monleón. En primer lugar pasaba Esteban Suescun de la Cerretegui, segundo era Unai Uriarte de Saunier y tercero el corredor del Alcosto, Pedro Jiménez. Ahí estamos viendo ya la escapada buena. Se había producido en el kilómetro 130, Pindado de Saunier Duval, Jiménez Villanueva y del Alcosto, Miguel Ángel Fernández del Zamora y Maestre del Banesto. Eran los corredores que iban a llegar a Guijuelo, donde ya esperaban, a los que se les unía el corredor del Tegui Suescun, los que se iban a disputar el sprint final. Ahí está, explosivo final de José Maestre, que disputa a Esteban Suescun y al que gana prácticamente en la misma línea de llegada, dando tiempo al pelotón. Victoria, por lo tanto, en esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Salamanca del corredor del Banesto, José Maestre. Segunda posición para Esteban Suescun de la CR, tercero Miguel Fernández del Zamora. Y vamos ya con el podium, donde recogieron y se enfundaron los diversos maillots, los hombres que se habían acreditado como los acreedores de los mismos. El primero en subir fue José Maestre Rodríguez, el corredor del Banesto, al que debemos recoger su trofeo y su ramo de flores como ganador de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Salamanca. Ahí está recibiendo el trofeo de Honda José Maestre, que con esta alcanza su primera victoria en esta temporada 97-98. José Maestre, que también recogería, ahí lo vemos enfundándose, el maillot como líder de la regularidad de la etapa con 26 puntos. Segundo en esa clasificación fue Esteban Suescun y tercero Miguel Fernández. Ahí está el corredor del Banesto, José Maestre. Ahí tenemos a un salmantino enrolado en las filas del Zamora Paisaje Natural, Alexis Rodríguez Hernández, el primer salmantino de la clasificación, el maillot de los mesones Pedro y Mari. Ahí está posando para las fotos Alexis, corredor del Zamora Paisaje Natural. Más maillots, el que se enfundaba el corredor del ACR Tegui, el maillot blanco, con algunos problemas, como suele siempre ocurrir. El maillot de la Clínica San Marcos, que le acreditaba como el líder de las metas volantes. El salmantino Iván Rodríguez, con look a la selección rumana, recogía el maillot que le acreditaba como el líder de la general de los sprints, el maillot de Maderas Asensio, que mañana irá, y esperemos que siga haciéndolo, Iván Rodríguez. Segundo en la clasificación, Raúl Carnelo Fernández, tercero Miquel Clamor Villanova. Más maillots, el de General de la Montaña, maillot que patrocina Riegos Manzano y que fue para el corredor Martín Garrido Mayorga, corredor del Alcosto. Fue el hombre que ganó en el puerto de segunda categoría de Valero. Ahí está el líder de la montaña. Maillot verde de la regularidad para el líder, para José Maestre Rodríguez, que volvía a enfundarse un nuevo maillot y a liderar una nueva clasificación. Sin duda alguna, gran etapa la que ha realizado el corredor de Banesto. Maillot patrocinado por Prica. Maillot azul de Autoescuelas Elices para el primer castellano leonés, que resultó ser el corredor del Zamora Paisaje Natural, Miguel Ángel Fernández Benítez. Ahí está el corredor del Zamora, primer castellano leonés de la Vuelta a Salamanca. Y por último, el líder, primer maillot amarillo
de la Vuelta 33 edición ciclista a Salamanca. El corredor del Banesto, José Maestre Rodríguez, que saldrá mañana con ese color que no es para nada desconocido para los corredores de Banesto.